el día de hoy tenemos este tema y para eso tenemos a nuestra psicóloga invitada. Ella es la especialista Catherine Álvarez Mendoza y viene desde el Centro de Salud Mental Comunitario Santa Rosa de Huaycán. Muchísimas gracias, Katy, por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Primero, agradecer bastante el hecho de poder hablar el día de hoy de un tema tan importante como es pues, el tema del empoderamiento de la mujer, esto a vísperas de lo que fue el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo, ¿no? Entonces, así es, una conmemoración y un reconocimiento a todas esas luchas que han hecho desde nuestros tiempos pasados, ¿no? Una lucha muy importante para lograr lo que el día de hoy nos podemos permitir avanzar en sociedad de manera conjunta. Catherine, ¿cuál sería, en todo caso, para dar inicio a esta entrevista, qué es el empoderamiento femenino? Cuando hablamos de empoderamiento femenino, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el término empoderamiento ha sido y está siendo muy utilizado hoy en día por diferentes personas. Sin embargo, es muy poco conocido el concepto que tenemos de ello. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, nosotros nos referimos a la capacidad de reforzar en nosotras mismas nuestra autonomía, nuestra confianza y nuestra capacidad de reforzar algunos conocimientos y lograr diferencias en diferente desarrollo de los ámbitos tanto personales, sociales, políticos, etcétera. Muy bien. ¿Este empoderamiento, Catherine, se da de la noche a la mañana? ¿Es un proceso o podemos forjarlo desde la infancia? No, es un proceso en definitiva. Hablar de empoderamiento implica la participación de las mujeres en los diferentes sectores y ámbitos, tanto a nivel político, social, económico de la sociedad. Cuando nosotros nos referimos a la infancia, tiene que ver mucho porque esa es la clave en realidad para un desarrollo de la autonomía, la sensación de autosuficiencia y la sensación de la capacidad de mí misma de una autorrealización plena. Bien, cuando hablamos sobre la sociedad, sabemos que socialmente aún existen muchas barreras que no permiten estos empoderamientos. De pronto, ¿cuáles serían estas barreras y cómo deberíamos nosotros superarlas, ¿no? O manejarlas? Bien, la Organización de las Naciones Unidas habla mucho de las barreras que tenemos no solamente como país, sino como mundo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la discriminación de género en el ámbito laboral. De ahí nace un poco la diferencia de la desigualdad salarial. Otro es el tema de la violencia de género, lamentablemente en las cuales son víctimas desde niñas, adolescentes y adultas. Otra barrera que tenemos muy grande es los estereotipos y las costumbres que lamentablemente al día de hoy siguen presentes. Entonces, ¿y cómo nosotros podemos como sociedad enfrentar estas barreras? Básicamente empezando desde casa, en creer a nuestras niñas, en creer en su capacidad, en respetar sus decisiones, también el hecho de reafirmar sus decisiones, validar sus emociones, enseñarlas de que ellas son capaces de ser fuertes y que son capaces de ser autónomas y tener un rol activo en la sociedad. Qué importante y qué bonito lo que nos acabas de mencionar. Creo que todos quienes están en este momento conectándose seguramente opinan lo mismo, pero yo a quienes están conectando quiero invitarlos. El día de hoy estamos tocando un tema esencial para todas nosotras: cómo empoderar a las mujeres desde la infancia. Y hablando justamente de estos estereotipos que tú mencionas, muchas veces se cree y hay ese pensamiento prejuicioso de que si empoderamos a las mujeres, quieren competir con el hombre, quieren ser como el hombre y quieren terminar pisoteando la figura masculina. ¿Podrías tú explicarnos de una manera así como lo estás haciendo, de verdad tan didáctico, qué es realmente el empoderamiento de una niña, de una mujer? Bueno, efectivamente, cuando a veces se toca la palabra empoderamiento, se piensa que es la lucha de la mujer por ser mejor que el hombre, y en realidad no es. El empoderamiento femenino implica simplemente una participación en condición de igualdad, tanto en las diferentes esferas de la sociedad. Lamentablemente vivimos todavía con muchos estereotipos en relación a ello, y necesitamos como sociedad aún
crecer y entender que el empoderar a las mujeres es pues reivindicar su valor, su capacidad de ellas de ser autónomas y que tienen las mismas posibilidades que los hombres en todas las esferas en las cuales se desarrolla la sociedad. Bien, Katherine. Otra consulta que nos hacen. Tú eres psicóloga y nos gustaría que nos expliques cuál es la relación entre empoderamiento y la salud mental. ¿Cómo mejorar esto, ¿no? Porque parte mucho del estado emocional, en este caso de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres, para lograr este empoderamiento. Explícanos un poquito. Claro. A ver, si nosotras reforzamos y creamos niñas empoderadas, lógicamente vamos a lograr que como mujeres tengan mayor participación de voto, sean capaces de establecer diálogos, tomar decisiones no solamente en la vida personal, tomar decisiones referente a su familia, incluso de participar de manera activa en la sociedad. Yo como mujer empoderada voy a desarrollarme capaz y autónoma, plena de mis capacidades y entonces así puedo lograr pues finalmente o conseguir todos los objetivos que yo me trazo. Entonces, hablar de salud mental también implica mucho el tema de que la mujer se encuentre empoderada. Así es. Y del cuidado saludable, justamente para procurar esta toma de decisiones con seguridad. Los espacios familiares son los que desde ya promueven justamente estos espacios de seguridad, de que una niña desde muy pequeñita, como tú bien lo has dicho, ¿no?, pueda ser validada, ¿no? Así se equivoque, pero si se equivoca puede volver a levantarse o puede enmendar la tarea y continuar, ¿no?, segura de sí misma, de los logros que puede conseguir. Hablando justamente esto de los niños, de la familia, del empoderamiento, una mujer empoderada, ¿no?, como se suele tener aquí en nuestra sociedad, es esa mujer que sale a trabajar, sale a luchar y que se olvida del cuidado familiar, de las tareas, de las responsabilidades que además deberían ser compartidas en el hogar. ¿Cómo nos podrías tú explicar o enfocar esto un poquito más para que no sea visto de una manera negativa? Claro. Cuando nosotros tocamos el empoderamiento femenino, no es una lucha de mujer a mujer, es decir, no que yo tenga que competir con la otra para ser mejor, sino es una lucha en la cual todas podemos lograr lo mismo. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, familiar, el reconocer que yo tengo mi derecho, pero también mi deber en cuanto a las actividades del hogar. Yo tengo que ser responsable con mis actividades del hogar, pero también tengo el derecho de poder lograr mi independencia económica. Es por eso que el día de hoy vemos en la sociedad que ya existen más mujeres en los diferentes sectores, porque ya no solamente está pues el rol de la mujer como la sociedad lo espera en casa, sino vemos mujeres que están saliendo, logrando su independencia económica y de esta manera contribuyendo a un desarrollo mucho más sostenible en nuestro país. Qué importante todo lo que nos estás mencionando, Katherine. Yo quisiera que nos comentes, en base a tu experiencia y a los centros de salud mental comunitarios que ahora están más cercanos a la población, estos servicios especializados y que promueven, que no solamente atienden los problemas de salud mental, que además se insertan en la comunidad y promueven justamente estos espacios saludables que permiten el empoderamiento, la toma de decisiones, no solamente para las mujeres, sino en todo caso para la familia en conjunto, para aquellas poblaciones que seguramente también se sienten vulnerables, discriminadas por la distancia, por la pobreza, por múltiples razones. ¿Cómo trabaja el Centro de Salud Mental Comunitario con la comunidad? Bien, existen políticas de salud pública, las cuales los centros de salud mental comunitario cumplen. En el caso del Centro de Salud Mental Comunitario Santa Rosa de Huaycán, trabajamos con diversos comedores, vasos de leche, instituciones educativas que justamente tienen que velar por el tema de la salud mental. No solamente es rehabilitación en salud mental comunitaria, sino también es prevención. Y prevención es justamente salud mental. Nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de las campañas preventivo-promocionales, salimos a hacer los tamizajes, trabajamos con las mujeres en su comunidad. Es decir, vamos
hacia ellos y no necesariamente solamente esperemos o las esperamos en los consultorios. Yo creo que la base de todo es la prevención. Si nosotros reforzamos mucho en ese ámbito de la prevención y promoción de la salud, pues podríamos lograr incluso que las mujeres aprendan a empoderarse desde casa, que eso es lo ideal y que no solamente lleguen al consultorio para que ahí recién aprendan a ser empoderadas. Así es, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar y gestionar estas habilidades, estas capacidades, estas competencias que todos y todas tenemos y que solo nos hace falta impulsarlas, promoverlas y, como tú bien lo has dicho, ¿no? Trabajarlas desde la infancia o detectar. Cuando hablamos de empoderamiento, también hablamos de un tema que es un factor de riesgo para el empoderamiento, la violencia, por ejemplo, la violencia familiar, y donde ya sabemos que la mayor carga son siempre las víctimas del sexo femenino. Cuéntanos un poquito cómo interviene el Centro de Salud Mental Comunitario en esta atención y prevención de la violencia, que es justamente de donde parte toda esta problemática, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, y como lo mencionaba ya de manera anterior, lamentablemente en el contexto de la pandemia, la situación de violencia de género hacia las mujeres y hacia las niñas se ha disparado en estadísticas muy sorprendentes. Día a día podemos ver mujeres que son tanto víctimas de intento y muchas veces de feminicidio. En el caso de los centros de salud mental comunitario, cuentan con el servicio de la unidad de violencia. Es un servicio que cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja con víctimas de violencia en sus diferentes modalidades. Entonces trabajamos con niñas, adolescentes, adultas y también trabajamos con la otra cara de la moneda, que es en este caso los agresores. Así. Entonces es un trabajo en conjunto que lo que buscamos justamente es ello, lograr que ellas logren su desarrollo de autoestima, esa confianza que se perdió a raíz de la situación de violencia y que puedan nuevamente reinsertarse en la sociedad de una manera mucho más activa y que ya a partir de ese momento aprendan a decir no a las diferentes formas de violencia que pueden pues ellas experimentar. Importantísimo, Catherine, lo que señalas, y seguramente muchas personas que nos están escuchando en este momento y que tal vez están siguiendo las pautas que tú nos estás brindando, las recomendaciones, seguramente se están preguntando, yo no puedo salir de esta situación de repente de violencia, ¿cómo me voy a empoderar si no he logrado mis estudios, no tengo los recursos, tengo niños? ¿Es posible, Catherine, salir de esta situación? ¿Hay una edad límite para lograr este empoderamiento, para cambiar el estilo de vida o ya nos tenemos que quedar ahí conforme a lo que nos ha tocado vivir? Bien, el proceso de aprendizaje en general de todas las personas, hemos aprendido con el tiempo que no existe una edad límite. Lo ideal es pues empezar desde la infancia, ¿no? Sabemos de que si nosotras empoderamos a nuestras hijas desde la infancia vamos a lograr mujeres que tengan esa mayor participación y convicción de sí mismas. Sin embargo, si yo como mujer sufro o soy víctima de algún tipo de violencia en mi hogar, no significa que no pueda desarrollar el empoderamiento. El empoderamiento empieza por esa sensación de que yo tengo miedo y tengo que reconocer que tengo miedo. Estoy validando mi emoción, que tengo mucho miedo, pero puedo tener la valentía de decir basta. Y esa capacidad de tan solamente ir y denunciar ya es un paso para lograr el empoderamiento femenino como tal.